Hola chicos, ¿cómo están? ¿Están ahí? ¿Estamos? A ver, todos vamos a estar atentos al siguiente video que voy a presentar, ya jóvenes. Sencillamente, ¿por qué les voy a decir? Acá es importante porque nos va a permitir avanzar rápidamente lo que estamos haciendo. Es geodinámica externa y vamos a ver lo que es geodinámica interna, ¿ya chicos? Y con eso rápidamente vamos a ir comprendiendo cómo actúan las fuerzas endógenas al interior de nuestro planeta, las fuerzas fuerzas endógenas, fuerzas exógenas. Lo principal es saber no acerca de las fuerzas. Listo, ¿están viendo? Me dicen. Voy a poner pausa. Sí, profesora, sí se visualiza. Sí se visualiza. Correcto, ahora sí apago mi micro entonces, ¿ya? ¿Listo, chicos? Empezamos. Miss, no se escucha el video. A ver, un momento, ¿ya? Voy a poner pausa. A ver, me dicen, profesora, debe prender su micro. No, si prendo mi micro hay doble sonido. A ver, voy a intentar una vez más, si no les paso ya el link, ¿ya, chicos? A ver, vamos a ver. A ver, por acá retrocedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, voy a dejar el micro prendido, ustedes me avisan, ¿ya? Los continentes que la conforman parecen haber ocupado siempre la misma posición. ¿Se escucha? Ahora sí, profesor. Sí, profesor. Está bien el sonido. Está bien, ya, lo dejo así. Pero no es así. En 1912, el científico alemán Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental, que en el pasado los continentes se encontraban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Hace unos 200 millones de años habría empezado a fragmentarse hasta formar los actuales bloques continentales, que fueron desplazándose lentamente hasta ocupar su posición actual. Uno de los argumentos más fuertes de Wegener era que los bordes de los continentes tenían formas que encajaban como un rompecabezas. Ello fue reforzado por el hallazgo de fósiles idénticos encontrados en dos continentes muy distantes entre sí, que le permitió trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el pasado. Esta teoría fue rechazada por los científicos de la época, pues no se pudo explicar qué fuerzas eran las que empujaban a los continentes ni cómo se producían.
Ello no fue posible hasta la década del 60, con el desarrollo de la tectónica de placas. Según esta teoría, la corteza terrestre está fragmentada en varias secciones llamadas placas tectónicas, que se desplazan muy lentamente y en diferentes direcciones, impulsadas por el calor interno de la Tierra. Para comprenderlo mejor, debemos saber que la Tierra tiene varias capas en su interior. El núcleo es la capa más profunda y central de la Tierra. Está compuesta fundamentalmente por hierro y níquel. En el núcleo se genera el campo magnético terrestre. Posee altas temperaturas que rodean los 6.000 grados centígrados. Sobre el núcleo se encuentra el manto, que ocupa aproximadamente el 85% del volumen de la Tierra y tiene un espesor de 2.900 kilómetros. Su temperatura va desde los 800 grados cuando está más cerca de la superficie y alcanza temperaturas tan altas de hasta 3.000 grados centígrados cuando se encuentra más cerca del núcleo. Sobre el manto se encuentra la corteza terrestre. Es la capa más externa y delgada. Ocupa tan solo el 1% del volumen total de la Tierra. Debido a las diferencias de temperatura entre el núcleo y la corteza terrestre, se producen corrientes de convección a lo largo de todo el manto. Veamos este punto en mayor detalle. El calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, que es más frío. A medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligero, por lo que se mueve hacia arriba hasta llegar cerca a la superficie. Aquí empieza a enfriarse y cuando estos materiales se enfrían, se vuelven más densos y pesados, por lo que se hunden hacia el interior. Allí se calientan de nuevo y vuelven a ascender otra vez. A esta circulación de material caliente y frío se le llama corrientes de convección. Y es este proceso continuo que produjo las fracturas que derivaron en la formación de los continentes y hacen que las placas de la corteza terrestre se muevan, produciendo así el desplazamiento de los continentes. Las zonas donde las placas entran en contacto se denomina límite de placas y son principalmente de tres tipos. 1. Límites transformantes. Ocurre cuando dos placas tectónicas se rozan horizontalmente, deslizándose lateralmente una junto a otra. El roce entre ambas placas produce una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se desliza respecto de la placa norteamericana, formando la falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. 2. Límites divergentes. La mayor parte de los límites divergentes se hallan bajo el mar. Son aquellos donde las placas se separan entre sí, permitiendo el ascenso del magma, que asciende desde las profundidades del manto y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y solidifica, creando nueva corteza oceánica. Este es el caso de la dorsal mesoatlántica que divide el océano Atlántico de norte a sur a lo largo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Viene a ser una extensa cordillera sumergida en el fondo del océano, que continúa ensanchándose a razón de unos 3 centímetros por año. En algunos lugares como Islandia, las dorsales sobresalen por encima del nivel del mar, dando lugar a la formación de las islas volcánicas. Y un ejemplo de límite divergente en zonas continentales lo tenemos en el Gran Valle del Rift en el este de África. Es una gigante fractura geológica que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros de longitud y que en unos millones de años podría separar el continente africano en dos. 3. Límites convergentes. Los procesos que se activan en el límite de placas convergentes dependerán del tipo de corteza de las placas que entran en contacto. Cuando una placa continental choca con una placa oceánica, la placa oceánica, por ser más densa y pesada, se subduce bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de este tipo es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que formó la cordillera de los Andes. Cuando dos placas oceánicas convergen entre sí,
también se produce una subducción. Una de ellas se desliza bajo la otra y se funde en el manto. Parte del magma asciende y originan volcanes submarinos. Con el tiempo llegan a ser más altos que el nivel del mar, formando así una cadena de islas. Estas adoptan la forma de un arco y son conocidas como arcos insulares. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se subduce bajo la placa filipina, formando las Islas Marianas. Y cuando dos placas continentales chocan entre sí, al tener ambos las mismas densidades, no se subduce ninguna de ellas, sino que se comprimen y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años, la placa que transportaba a la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. En conclusión, vemos que el estudio de la tectónica de placas es fundamental, pues explica, entre otras cosas, la formación de las cadenas montañosas continentales y submarinas. A ver, chicos, lo que yo voy a hacer en estos momentos es también darles el link para que lo vuelvan a ver este video. Porque en alguna oportunidad lo habían visto ustedes. Quizás ahí por curiosidad. ¿Habían visto el video, jóvenes? ¿Sí o no? Ya. Entonces, miren, ahora sí les estoy pasando a ustedes el videíto, porque si lo ven nuevamente, bueno, yo lo he visto durante mi vida muchos años, ¿no es cierto? Pero lo cual permite cada vez fortalecer nuestros conocimientos acerca de la geodinámica interna y comprender fácilmente ¿qué es lo que ocurre al exterior? Geodinámica externa. Si me alcanza un poquito el tiempo y en estos momentos voy a medir, ¿no? Prácticamente las diapositivas me van a servir para medir si han entendido el video. ¿Ya? Porque vamos a trabajar lo que es geodinámica interna, geodinámica externa, características del relieve submarino y los principales relieves de la costa, sierra y selva del país. Entonces el tema está bastante denso, por eso he querido pasarles el video para resumir, ¿no? Todo este proceso que vamos a trabajar. Miren aquí, vamos a trabajar lo que ocurre al interior de la Tierra, se llama geodinámica interna, y lo que ocurre al exterior de la Tierra se llama geodinámica externa. Dentro de la geodinámica interna se da dos procesos como el diastrofismo y el vulcanismo. Y en la geodinámica externa tenemos lo que es la meteorización y la erosión, ¿no? Y aquí están viendo sus fases, ¿no? El arranque físico, el transporte y la sedimentación. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de las dos geodinámicas actúa a favor de la gravedad? A ver, ¿cuál de las dos geodinámicas actúa a favor de la gravedad? Rapidito, chicos. ¿Externa? Claro, la geodinámica externa, porque actúa de arriba hacia abajo, a favor de la gravedad. En cambio, la geodinámica interna en contra de la gravedad. Entendemos entonces muy bien cómo esas fuerzas endógenas están en constante actividad y esta se manifiesta a través del diastrofismo y del vulcanismo. El diastrofismo, ese conjunto de movimientos epirogénicos y orogénicos, ¿no?, genera que nuestra corteza esté en permanente actividad. Por ejemplo, los movimientos verticales, ¿no?, que son sostenidos, estos de ascenso y descenso, sostenidos a lo largo del tiempo, se fundamenta en la teoría de la isostasia.
Y como bien nos muestra la imagen, nos dice, cuanto más elevada sea una montaña, más profunda será su base. Y cuanto esta montaña se desgasta, también su base será mucho más liviana, menos profunda, estará en ascenso. Y otra parte del continente continuará con ese mismo proceso. Por eso los movimientos epirogénicos son de compensación isostática, ¿no? Fundamentada en esa teoría de la isostasia. En cambio, los movimientos orogénicos son abruptos, fracturan la corteza, no rompen, miren, ¿ve? La corteza, dando lugar a las fallas, a los plegamientos, a las fosas, con liberaciones de energía, dando lugar al vulcanismo y a la actividad sísmica. Ahora, cuando hablamos del vulcanismo, estamos hablando de ese proceso magmático que ocurre al interior de la corteza, ¿no? Recuerden que nosotros estamos sobre la astenosfera y no estamos quietos. ¿Por qué? Porque esta astenosfera está en permanente movimiento. A través de esas corrientes convectivas nos estamos movilizando, no solamente las placas continentales, sino también las placas oceánicas, ¿no? Cuando se produce un magmatismo, un vulcanismo, por ejemplo, intrusivo, y el otro extrusivo. Extrusivo cuando se forman inmensas cámaras magmáticas de alta presión, en energía, que fractura, ¿no?, la corteza para ser liberada, expulsando piroclastos, fumarolas, expulsando lava, expulsando aguas calientes llamados géiseres o fuentes termales, aguas temperadas. Y cuando esta potencia energética, ¿no?, cesa, disminuye, entonces ese magma, que todavía tiene cierta energía, se desplaza, ¿no?, por las fisuras internas de la corteza, dando lugar a rocas plutónicas. O sea, son rocas o plutones, ¿ya? Rocas volcánicas, que se diferencian por el tamaño y la forma, porque el origen es volcánico. ¿Ya, chicos? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el diastrofismo, ¿no es cierto?, que es un movimiento, el diastrofismo, ese conjunto de procesos, ¿no es cierto?, internos que afectan los niveles de la corteza. Les decía, los epirogénicos, movimientos de ascenso y descenso, afecta a la superficie, lógicamente, a lo largo de los años, porque son lentos y sostenidos y repetitivos. Forman continentes, escudos, tablazos, y está fundamentada en la teoría de la isostasia. Los movimientos orogénicos, fíjense ustedes que son horizontales. Miren la flecha de la sudamericana con la flecha de la placa de Nazca. Ambas van al encuentro. Al ir al encuentro, una placa subduce y la de menor densidad, ¿no?, se eleva, dando lugar a los plegamientos de cordilleras. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de las dos placas que están observando tiene mayor densidad? A ver. La placa de Nazca. Ya, la placa de Nazca. ¿Y la placa de Nazca es una placa continental o oceánica? Oceánica. Oceánica. Correcto. ¿Y nosotros dónde vivimos? ¿En qué tipo de placa? Continental. Continental. Muy bien, nosotros vivimos en placas continentales, correcto. Y las placas continentales han sido formadas por enfriamiento. Ocupa el 1% de toda la estructura de la Tierra. O sea, son placas sumamente livianas, ¿no es cierto? La que se subduce es la placa oceánica, miren, y al subducirse da lugar a la formación de fosas. ¿Ya? Aquí, ¿ve? Aquí. Se subduce,
forma fosas, ¿ya? Y en la placa continental se forman plegamientos que posteriormente serán grandes cordilleras, ¿ve? Ahora, cuando rozan al encuentro, ocurre rozamiento, y cuando hay rozamiento hay liberación de energía, y al liberarse energía, produce los sismos. Pero también ocurre cuando se encuentran estas placas, ¿no? Se forman cámaras magmáticas. Estas cámaras magmáticas con altas temperaturas van a abrir fisuras en la corteza para dar paso a la actividad volcánica. ¿Ve? Profe, ¿y qué pasa si hay erupciones volcánicas en los océanos? Es muy probable que se formen grandes olas y se llaman tsunamis y destruyan todo a su paso en las costas continentales. En conclusión, puedo decirles a ustedes que los movimientos epirogénicos forman continentes, ¿no? Transforman el relieve de manera lenta y repetitiva, mientras que los movimientos orogénicos son abruptos, son fuertes, ¿ya? Forman pliegues, forman fallas, fosas marinas, ¿no? Forman cordilleras, ¿ve? Entonces, da lugar a la liberación de energía, ¿no? A los sismos, a los volcanes, ¿se dan cuenta, chicos? Es mucho más fuerte, ¿ya? Esta se fundamenta en la teoría de placas tectónicas. Ya los movimientos orogénicos se fundamentan en la teoría de placas tectónicas sustentadas por Harry G. Stuzo Wilson y Morgan Beer. Les pregunto a ustedes, esta imagen, la tercera imagen de la leyenda, es una dorsal oceánica. Esa dorsal oceánica, ¿qué océano está recorriendo? El Atlántico. El Atlántico. Muy el bien. Ártico también, creo. Ya, el Antártico también, parte norte del Antártico, correcto, ¿no? Pero aquí estamos una partecita de la placa indoaustraliana, también submarina, debajo del Océano Índico, ¿no es cierto? Miren, estas dorsales oceánicas genera zona de subducción o zona de divergencia. A ver, la presencia de la dorsal, ¿está generando divergencia o convergencia? Divergencia. Muy bien. Correcto, divergencia. Porque está generando que las placas continentales se separen, ¿ve? Mientras que, por ejemplo, el encuentro de placa sudamericana con la de Nazca, la del Caribe con la de Cocos, la norteamericana con la pacífica, la eurasiática con la pacífica, la filipina con la filipina, la indo-australiana con la placa australiana, ¿qué tipo de margen está generando? ¿Cómo están las flechas? Estas flechas se van al encuentro, ¿no es cierto? Quiere decir que muy bien, John, correcto. Profesor, está dando lugar a una zona de convergencia. Por lo tanto, son zonas de subducción, ¿no? Porque una placa se subduce con respecto a la otra. La de mayor densidad se mete debajo de la menor densidad. Entonces, hemos dicho, da lugar a sismos, volcanes, a la formación de montañas. Por ello, nosotros nos encontramos en el cinturón del fuego, en una zona altamente sísmica y volcánica. ¿Se dan cuenta? A ver, Mendoza, ¿me apaga su micro? Mendoza. Ya, gracias. Mendoza, ¿qué estás haciendo, hija? Listo.
Miren, ve, y cómo, bueno, la teoría de la Pangea, que era de Alfred Wegener, que antes era considerada la Tierra como un pan, ¿no? Es sustentada, que ese pan, debido a las corrientes convectivas, se han ido fisurando y separando hasta que hoy en día quede de esta manera nuestra Tierra, ¿no? Dividida en un mosaico de placas. Y cómo, fíjense, la placa india con la placa euroasiática colisionaron en este punto, dando lugar acá a las montañas más altas del mundo, en Nepal, ¿no? Entonces, jóvenes, estamos en permanente actividad sísmica y volcánica. Nada está quieto, todo está en permanente movimiento, cambio y transformación. ¿Correcto? Ahora, aquí está lo explicado en el video. Miren, límites convergentes, divergentes y transformantes. Convergencia es cuando dos placas se aproximan, ¿no? Se presionan, dan origen a las fosas marinas, fallas, actividad sísmica y volcánica. ¿Se dan cuenta? Se ratifica lo que estamos hablando en la teoría de placas. ¿Ve? Y los límites, ¿se dan cuenta? Ahora, obducción, hemos dicho, ¿cuándo se da el proceso de abducción, chicos? Cuando colisionan dos placas, obducción, dos placas de la misma densidad, ¿no es cierto? Y subducción, cuando colisionan dos placas, una oceánica y la otra continental. Muy bien, Jairo, gracias. Divergente, ya recuerden. A ver, van a recordar lo siguiente. Convergente, ya. Esta oceánica se subduce a la continental, convergente. Divergente, se separan. Transformante, se mueven de manera lateral. ¿Ya, chicos? Entonces, convergente, divergente, transformante. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. En límites divergentes se forman grandes dorsales oceánicas, altamente sísmicas y volcánicas. Se forman valles de rift al interior. Pero también en la superficie no tenemos el valle del Rift de África, ¿no es cierto? Que poco a poco va a separar esa península de Somalia en otro continente más pequeño. El límite transformante, miren, ve, cuando dos placas se deslizan de manera lateral, ¿cierto? Aquí la materia no se crea ni se destruye, es altamente sísmico como la falla de San Andrés. Aquí está el vulcanismo intrusivo y el vulcanismo extrusivo. Miren, el intrusivo perdió la fuerza para salir y todo ese magma se consolida en las fisuras del continente, de diferentes formas y tamaños, como diques, lacolitos, facolitos, lopolitos, sillares, smog, batolitos, etc. Los batolitos son rocas grandes, todas son rocas volcánicas, son plutones. Plutón, cuando yo digo Plutón, les estoy hablando de roca. ¿Qué tipo de roca? Volcánica. ¿Dónde se han consolidado? En las fisuras de la corteza. Ahora, el magmatismo extrusivo, miren, cuando se forman estas cámaras magmáticas a alta presión, fisuran el relieve y salen, así como una olla a presión, el vapor de agua, ¿no? Piroclastos, que son bombas de fuego, ¿no es cierto?, de lava incandescente. Se forman fuentes marinas, fuentes termales, se forman géiseres, ¿no es cierto?, que transforman, lógicamente, el relieve. Cuando el magma sale a la superficie se denomina
lava, ¿no? Esos movimientos orogénicos, esas zonas de subducción, ese encuentro de placas, genera que la energía se libere desde el fondo de la Tierra, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué tienen en común las ondas P con las ondas S? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Qué característica en común tienen las ondas P con las ondas S en un seísmo? ¿Qué se produce? ¿El hipocentro? Que ambas energías se liberan desde el hipocentro o foco. ¿Ve? Desde el hipocentro o foco. Ahora, ¿en qué se diferencian? Las ondas P son rápidas y furiosas, ¿no? Atraviesan medios sólidos y líquidos. En cambio, las ondas S son los medios sólidos. Ahora, si sabemos que el punto más profundo es el foco o hipocentro, el punto más cercano a nosotros de liberación de energía es el epicentro. Epicentro. Y a partir del epicentro, ¿qué ocurre? ¿No? Se generan otro tipo de ondas. Las ondas superficiales, esas ondas R y L, esas ondas log, que generan los mayores destrozos en la superficie, ¿no es cierto? Ahora, esas ondas se miden con un sismógrafo y se registran en un sismograma, ¿ya? Para medir, por ejemplo, liberación de energía menor a 6,5 grados, se utiliza la escala de Richter o escala local. Y para medir todas la liberación de energía, pequeñas o grandes, toda la liberación de energía de cualquier sismo, se utiliza la magnitud momento. Profe, y la Mercalli modificada mide la intensidad. Eso quiere decir el daño producido tras un sismo. Puede ser viviendas destruidas, grietas en las paredes de las casas, zanjas abiertas en las carreteras, ¿no? De acuerdo a la intensidad. ¿Correcto? Fíjense aquí, maremoto, tsunami. El maremoto se produce en el mar, en el fondo marino. Esta genera el desplazamiento de grandes masas de agua, ¿no? Que se van formando olas gigantes y arrasando todo a su paso en todas las costas. Ya cuando este maremoto ocurre, por ejemplo, generalmente en Japón, ¿no? Destruye todo, aquí en Indonesia, ¿se dan cuenta? Porque formamos parte del cinturón del fuego. Aquí ustedes van a, de repente les vienen los mismos ejemplos o cambiamos de ejemplos, pero sepan ustedes que el hipocentro o foco mide la profundidad. Miren, ¿ve? Profundidad, profundidad. El epicentro mide la distancia, ¿ya? Al este o al oeste. Observen esto, la distancia es el lugar más cercano a nosotros. La magnitud. Antiguamente no había magnitud de momento y todos los sismos del mundo se registraban con la escala de Richter, hoy en día denominada escala local. ¿Ya? Por eso que el terremoto de Ancash ha sido registrada con la escala de Richter. Y tenemos, por ejemplo, la de Pisco con la magnitud de momento. La intensidad no se mide con la escala de Mercalli modificada. Registra la cantidad de destrozos que ha ocurrido tras un evento sísmico. En cuanto a la geodinámica externa,
estamos trabajando los dos procesos geológicos, ¿ya? Que es la meteorización y la erosión. ¿Ya, chicos? Para comprender estos procesos geológicos, ya no me va a alcanzar el tiempo para poder pasarles. A mí me encantaría tener al menos 2 horas por cada uno, pero ya saben ustedes de que son extraordinarios. En ese sentido, les voy a pasar, ¿no?, todo lo que es la geodinámica externa, la meteorización, erosión, transporte y sedimentación en este videíto que les va a ayudar a fortalecer lo que les estoy hablando, ¿ya? Entonces, en estos procesos geológicos externos, que son la meteorización y erosión, vamos a ver, miren, que la meteorización se efectúa en el mismo lugar, in situ. Ya, la meteorización, por ejemplo, ocurre cuando entra en contacto estas rocas que están viendo con la atmósfera, hidrosfera, biosfera. Entonces, muchas se pueden desintegrar y otras se pueden descomponer. Cuando se desintegran, conservan su misma propiedad. En cambio, cuando se descomponen, dan lugar a otro tipo de concreciones calcáreas. Por ejemplo, tenemos la meteorización física o rompimiento de rocas. Se están desintegrando de una roca más grande a otra roca más pequeña, debido al cambio de temperatura, acción del hielo, presión de las raíces. Mientras que en la meteorización química, están viendo ustedes la participación del agua, del oxígeno, del CO2. Ahora, aquí la roca ha perdido su cohesión, se ha descompuesto, ¿no? Miren, aquí se ha oxidado, ¿se dan cuenta? De esa manera se da lugar también a la formación de estalactitas, estalagmitas y estalagnatos. En cuanto a la erosión, tenemos pues sus 3 procesos. Fíjense, cuando llueve, ¿qué pasa con el relieve? Cuando los ríos discurren sobre las montañas, ¿qué pasa con las montañas? Cuando las olas golpean el litoral, ¿qué pasa con el borde costero? Cuando los vientos soplan en las altas montañas, ¿qué pasa? Hay arranques físicos, ¿no es cierto? Esos materiales se transportan a lugares bajos y ahí se van depositando. Y esos lugares donde se depositan esos materiales se llaman cuencas sedimentarias. Ese proceso de erosión da lugar a relieves por degradación y por agradación. Degradación cuando hay desgaste y agradación cuando se acumula el material. Erosión fluvial, ¿a qué me refiero, chicos? Erosión fluvial, a ver, cuando participan las aguas fluvial, agua de los ríos, ¿no es cierto? Ya. Eólico. Vientos. Vientos. Marina. Mares, ríos. Ya. Glaciares. Avalancha. Por el hielo. Kárstica. Aguas subterráneas. Correcto. Fluvial. Lluvias. Muy bien. Entonces, cuando participan las aguas de los ríos, ustedes saben que no solamente acarrea agüita, sino también sedimentos. Cuando esos sedimentos se acumulan en las terminaciones de los ríos, se forman deltas, generando que el agua desemboque por varios canales, como el caso del río Tumbes. Eólica, miren acá hay un búho. ¿Bien ve? Este es su pechito del búho, este es un búho, ¿se dan cuenta? Y aquí hay un puño de un trabajador. O sea, así te hacen alucinar los guías turísticas, ¿sí o no?
te llevan a Guayley y te dicen, oye, mira el mochilero, miren la virgencita que llora, miren las rocas de la fertilidad. A mí me dio risa, porque en Suli, en Puno, había muchas rocas de la fertilidad por erosión eólica, era como un bosque de la fertilidad. Así, tremendos penes había. Y tú pasas y revisas, y si no te dice el guía, pues a veces ni lo miras, ¿no? Yo me reí, ahí está el mochilero, ahí está el ángel, ahí está la virgencita, ahí está, ese conjunto de rocas son las rocas de la fertilidad. ¿Y por qué les de la fertilidad si son rocas? Le digo, ¿no? No, es que son penes. Me hicieron reír, pero terriblemente. Y así, cuando caminas por las altas montañas. Erosión marina. Miren, ve cómo las aguas del mar, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Forman acantilados. Pero también acumulan arena, dando lugar a las playas, a los tómbolos, a las barras litorales. Miren acá, cuando soplan los vientos, fíjense acá, cómo se forman las dunas tipo Baraján. ¿Ve? Lo que yo quiero que sepan ustedes es, degradación, todo desgaste. Miren, desgaste. Agradación, acumulación. Ya, chicos, eso es lo primero que tienen que saber. Si les dicen estalactitas, acumulación, concreciones calcáreas. ¿Debido a qué? A la acción del CO2, del oxígeno, ¿no es cierto? Entonces la roca madre se ha descompuesto y ha dado lugar a esas concreciones calcáreas debido a las aguas cársticas. Pues agradación cárstica, estalactitas, estalagmitas. Agradación glaciar, las morrenas. ¿Qué son morrenas? Mezcla de lodo y hielo. Agradación pluvial, los conos coluviales, por ejemplo, ¿no? ¿Ve? Esos conos coluviales, cuando se van extendiendo hacia las costas, forman tremendos valles costeros. Aquí tienen ustedes el relieve submarino peruano de la parte central. Fíjense ustedes cómo esos zócalos, hoy en día que por movimientos epirogénicos, ¿cómo se llaman? Cuando está en la superficie, el zócalo, cuando está en la superficie, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién recuerda el videíto? Un zócalo, cuando se eleva a la superficie por movimientos epirogénicos, ¿cómo se llama? Islas. No, un zócalo, es como una plataforma. Una isla es el iceberg de una dorsal, es la punta de una dorsal. ¿Olas? Bahías. Del zócalo ustedes saben que extraen hidrocarburos, ¿sí o no? Aquí hay bastante petróleo. Este zócalo, cuando se eleva por movimientos epirogénicos, forma parte del continente, así. Una terraza marina. ¿Los tablazos? Exacto, señorita romántica, linda. ¿Cuál es tu nombre? Nayeli Álvarez, profesora. Nayeli, qué bonita voz tienes, parece de locutora. Ya, aquí forman los tablazos. Si les dicen a ustedes qué tienen en común los zócalos y los tablazos, que ambos son formados por movimientos epirogénicos. ¿Ya? Los zócalos están a 200 metros bajo el nivel del mar y los tablazos forman parte de los continentes. ¿Ve? El talud es esa precipitación vertical que va de 200 a 3000 metros, donde hay cañones, así, ¿no? Se van formando cañones entrantes y salientes. La fosa submarina, ya saben que se forma por subducción entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Y la dorsal de Nazca, la que están viendo, la dorsal de Nazca está por acá, chicos, así. Se va formando una dorsal. Cuando una dorsal alcanza la superficie terrestre y la sobrepasa, miren,
forma isla, ¿ve? Sobrepasó la superficie marina y formó una isla, como la isla San Lorenzo, por ejemplo. Estas son las partes del relieve submarino. Recuerden, zócalo, hidrocarburos, tablazo, hidrocarburo. Tablazo fue antiguo zócalo, se ha elevado por movimientos epirogénicos. Ahora, les pregunto a ustedes, chicos, ¿nosotros vivimos en el litoral o vivimos en la franja costera? En la franja costera. Franja. Ya, muy bien, hay 2 humanos. ¿Y los demás dónde viven? Todos en la franja, listo. Muy bien, chicos. En el litoral costero tenemos relieves como penínsulas, entrantes de continentes grandes, golfos, entradas de masas de agua al continente, puntas, ya más pequeños que las penínsulas, bahías, porción de agua más pequeño que los golfos, cabos más pequeños que las puntas, ensenadas, lugar donde nos bañamos, ¿ya? Como toda la Costa Verde lleno de ensenadas. En las orillas de las ensenadas se acumula sedimentos, que son las playas, ¿no? Donde jugamos vóley, fútbol, ponemos nuestras sombrillas, etc. Listo. Lo que ustedes están viendo son las principales penínsulas del país. Tenemos la península más grande, Illescas, tenemos Ferrol, Poles y Paracas. ¿Ve? Importante. Tenemos puntas aquí, como la punta Callao. En el país, generalmente, tras las puntas tenemos las bahías. Las bahías son importantes unidades geoeconómicas donde se han construido los puertos, ¿ya? En Tumbes tenemos Capones, en Piura, Pariñas, Balcones y Aguja. La punta Callao es la más poblada en puntas y la Chira en Lima. En cuanto a los esteros, fíjense, este es el río Tumbes y se están dando cuenta que desemboca en varios canales, ¿no? Aquí tenemos a Puerto Pizarro, Puerto Bendito, ¿cierto? Esa combinación de sedimentos marinos con sedimentos fluviales forman esteros. Por eso se dice que los esteros son formaciones fluvio-marinas, donde crecen los bosques de manglares. El más visitado es Puerto Pizarro. Ya, chicos, si algún día van a los manglares, digan, por favor, quiero recorrer Puerto Pizarro. Aquí vivimos nosotros, ahí está la llanura. En la parte septentrional, no, es mucho más ancha, donde está el desierto de Sechura, desierto más extenso del Perú. Y en la parte sur, en Arequipa, solamente tiene 5 kilómetros de amplitud. En esta llanura costera encontramos relieves como valles, fíjense, son valles transversales, ¿no? Cuyo origen es en la cordillera occidental y desembocan en el Pacífico. Tenemos pampas, que fueron antiguos valles. Estas pampas prácticamente son zonas agrícolas gracias a los proyectos de riego como Chavimochi, Chinecas, Majes, Sihuas, ¿no? Altamente productivas. Aquí se produce cultivos como el arroz, como la caña, como las alcachofas, los espárragos, productos de exportación. En la franja costera también tenemos tablazos, ahí está, ¿ves? Ricos en hidrocarburo. Estos tablazos fueron antiguos zócalos, les he dicho, ¿no es cierto? Ambos ricos en hidrocarburos. La mayoría de los tablazos se ubica en Piura. Ya tenemos, por ejemplo, Máncora, tenemos Talara, tenemos Lobitos, Negritos, Zorritos en Tumbes, Lurín en Lima. Depresiones son zonas hundidas, ya chicos, esas zonas hundidas prácticamente tienen filtraciones de aguas de mar, ¿correcto? Entonces ahí se forman humedales, se forman pantanos de villa,
humedales de Ite, ¿no? Y aquí en el Callao, por ejemplo, tenemos los humedales también, ¿no es cierto? Donde hay una cantidad de aves migratorias. Las dunas ya saben que es formadas por agradación eólica, ¿no es cierto? Son montículos inestables de arena, es de tipo media luna. Una de las más visitadas es el desierto de Ica, donde hacemos los tubulares. No sé si han hecho ustedes, ¿han visitado las dunas de Ica? Han gritado ¡guau! Cuando esos cuatrimotos, no son cuatrimotos, tubulares, le dicen, ¿no? No se dan la vuelta ahí por las medias lunas, ¿no es cierto? De las dunas, es terrible, ¿cierto? Ahí está, pues ya ves. Si no, es fácil, pues, por YouTube. Visita al desierto de Ica y van a ver qué adrenalina, sí. Es terrible. Tenemos también dunas en el desierto de Sechura. El desierto de Sechura es inmenso, inmenso, chicos. Al fondo del desierto de Sechura tenemos ahí por el río Piura, ¿no? En la desembocadura, manglares también. Es hermosísimo. Tenemos en la llanura costera o franja costera también tenemos estribaciones andinas, ¿no? Tenemos el Morro Solar, el Cerro San Cristóbal, las lomas de la Chay, del Lúcumo. Espero que alguna de ellas conozcan, sino que sea una motivación para coger nuestra mochila y seguir haciendo este recorrido virtual. La cordillera de la costa, que destaca, por ejemplo, en Piura, La Silla, y entre Piura y Tumbes tenemos pues los cerros de Amotapi, ¿no? Esta cordillera de la costa es discontinua. Tenemos en el norte y luego desde Paracas hasta la frontera con Chile. ¿Ya? En cuanto a la sierra, ahí está, ricas montañas, picos, nevados, volcanes, lagunas, mesetas, nudos, valles interandinos, quebradas, cañones y abras. Excelente, chicos. Aquí hacia el sur vamos a ver la cadena de conos volcánicos. Miren, hacia el norte tenemos nevados, hacia el sur volcanes. Acuérdense eso, ¿ah? De Lima hasta Ancash tenemos nevados en la cordillera occidental. De Ayacucho hasta Tacna, volcanes. ¿Listo? Ya, ahora van a conocer, dice... Cordillera Blanca. En la Cordillera Blanca, en Ancash, el Huascarán, pico más alto del Perú. Al sur de Ancash, norte de Lima, occidente de Huánuco, tenemos la Cordillera de Huayhuash. Ahí el pico más alto, el Yerupajá. En la Viuda, el Rajuntay. En la carretera, en la Cordillera Central, el Cotoní. El Cotoní, pues, es naciente del río Rímac, ¿no? Que nos da de beber. Aquí está la cadena de conos volcánicos, miren, desde Ayacucho, Sarasara, hasta la frontera con Chile, Tacna. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos el Tupac, el Yucamán. Cuando ustedes llegan a Arequipa, les va a esperar el imponente Misti, pero ahí también van a tener el Ampato, el Zambancaya, ¿no? El Coropún, el Solimana. El Ubinas y el Huaynaputina están en Moquegua. Siempre el Sabancaya está así, en estado fumarólico. Y el Ubinas también, siempre. ¿Ya, chicos? Generalmente son los dos volcanes activos que tenemos. En la Cordillera Oriental, la que está de rojo, fíjense ustedes, con la letra E, Vilcabamba, con la letra F, Vilcanota. Aquí yo estoy frente al Vilcanota, en mi fotito. Ya, Vilcanota. Ese es el Apu Mayor, estoy saludando a la Usangate. Y la Cordillera Carabaya está por el norte de Puno, miren, ¿ve? Ahí vamos a encontrar al Allincapac. Ahora sí conozcan, en vivo y en directo. Vilcabamba. En esta cordillera Vilcabamba el punto más alto es Salcantay. En la Vilcanota, el pico más alto, el Ausangate.
En la Carabaya, el pico más alto, el Allincapac, ¿no? El nevado más bonito del mundo, dice. Los valles interandinos, este valle pues es el del Mantaro, despensa nacional del país, productor de papa, maíz, habas, arvejas, zanahoria y todas las verduras, ¿no? Con una intensa actividad agrícola y pecuaria, ¿cierto? También tenemos otros valles interandinos, fíjense, el Chili, el Colque, el Guatanay, el Urubamba, el Huancabamba, ¿no? El Conchucos. Las mesetas, ahora abríguense más, subimos a las mesetas. En las mesetas, ¿qué cosa van a observar? A ver, ¿qué tipo de ganado observan en las mesetas? Vamos, vamos, si podemos. Llegan a la meseta de Bombón, a la meseta de Castro Virreina, Parinacochas, Pampa Galeras, Chumbivilcas, a la meseta más extensa que es el Collao. ¿Qué van a ver? ¿Qué animales? ¿Camélidos? Camélidos. Correcto, ovinos y camélidos. Muy bien. En cuanto a su vegetación, puro ichu. ¿Se dan cuenta? Y por ahí algunos queñuales. Ahora sí, seguimos. Agarren sus bastones y nos vamos a los cañones. Tanto el Cotahuasi como el Colca están en la cordillera de Chila. Chicos, el Cotahuasi es sumamente profundo. El Colca es el más visitado, ¿ya? Porque tenemos, por ejemplo, la crianza de los cóndores. Hay una parte donde los del Cernam, ¿no? Les dan comida a los cóndores y ellos por la carne vienen, pues, ¿no? Es una mirada espectacular. Algo así como este Cotahuasi es el Colca. Ya en cuadernillos anteriores hemos pasado Colca. Cañón del Pato, ya saben que está en Ancash, el Infiernillo en Lima, ¿no? Las caídas de las aguas, ¿para qué se utilizan, chicos? Para la construcción de... ¿Las centrales hidroeléctricas? Correcto, para ello. Ahora, ya saben que las quebradas son peligrosas, ¿sí o no? Todas las quebradas, chicos, son peligrosas. Sobre todo las quebradas bajas. Las quebradas altas, origen de los ríos, ¿ya? Como por ejemplo el del río Amazonas, la quebrada Apachete es importante. Pero las quebradas de medias a bajas, como por ejemplo, quien se va a Surco, a Chosica, toda esa parte, todas estas quebradas van a empezar a activarse ya, porque las lluvias se están atrasando bastante, no está lloviendo mucho. Pero de repente en febrero o marzo va a ser una catástrofe. Y la gente ya debe saber que en quebrada no compro terreno, ¿no es cierto? Porque son pasos de huaicos. Los pasos o abras son lugares bajos que te comunican una ciudad con otra. En estas partes bajas se han construido importantes carreteras que te comunican, por ejemplo, Olmos con Jaén, Lima, La Oroya, Cusco y Puno, Arequipa y Juliaca, ¿ya? Entonces recuerden que los pasos o abras son lugares bajos de las cordilleras donde se han construido carreteras importantes para comunicar una ciudad con otra. La baja en el país, Olmos y Jaén, y la alta, la más alta que tenemos, por ejemplo, es Chimboya, ¿no? Y una de las más transitadas también alta es Anticona, Lima, La Oroya. La selva pues no es plana, miren. La selva peruana tiene dos sectores importantes, una que es la selva alta y la otra que es la selva baja. Si hablan ustedes de selva alta van a encontrarse con cordilleras, acuérdense. Selva alta llueve más, hay desfiladeros rocosos importantes. No pisas en falso, ¡fum!, te caes al río. Hay que ser prudente cuando uno va a la selva alta, porque los suelos son orgánicos, no son rocosos. Y con un suelo orgánico das un mal paso y ya fuiste. ¿Ya, chicos? Ahora, si visitan la selva baja, cuidado, hay que ir con sus chafles, no para abrirse camino. O de preferencia no alejarse de los altos de las ciudades.
¿Ya? Ahora, aquí ustedes pueden ver, miren, que en selva alta tenemos varios pisos altitudinales. Por ejemplo, en las partes bajas de la selva alta se forman los valles. El valle más extenso es el Huallaga. Estos valles son más importantes. ¿Por qué? A ver, chicos, los valles longitudinales de la selva, ¿por qué son importantes? ¿Qué se cultiva? De la selva, su producto, ¿cuál es? De exportación tradicional. A ver, vamos. ¿Cuál es? Ya, las frutas, pero algo importante, pues, que nosotros exportamos tradicionalmente. El café y la coca de manera escondida, ¿no es cierto, Eduardo? Claro, pues, el café, la coca, el cacao, lógico, ¿no? Y las partes altas ya tenemos los pongos, las cascadas, los boquerones, ¿no? Son valles sumamente estrechos, pero emocionantes. Es emocionante, chicos, ir aquí a Bamba, dar la vuelta por Satipo, por Oxapampa, por Posuso. Sigues por el Ucayali y das la vuelta por Huánuco, Tingo María. ¡Wow! Es toda una aventura, es lindo. Dios mediante, sigan estudiando, van a conocer, se van a comer el mundo, van a conocer el Perú y el mundo. Ahorita un poquito del Perú. Miren, les decía, tenemos importantes cordilleras en selva alta, como la oriental y la subandina, donde vamos a encontrar pongos, ¿ves? Pongo de Rentema, pongo de Apurímac y del Mantaro, pongo de Mainique. Y en la subandina, por ejemplo, pongo de Manceriche, pongo de Aguirre, el boquerón del padre Abad. ¿Se dan cuenta? Los valles aquí pueden conocer Jaén, Bagua, Mayo, Huallaga. Recuerden que es el valle más extenso, ya de selva alta. Tingo María, Oxapampa, Chanchamayo, Satipo Junín, la Convención Cusco, Tambopata. ¿Ve? Ahora, si hablamos nosotros de selva baja, les pregunto, ¿en selva baja hay valles? A ver, en selva baja no hay. Correcto. En selva baja tenemos filos, que son montañas de escasa elevación, altos, que son terrazas fluviales, donde se han emplazado las ciudades y se practica agricultura permanente. Bajos, muy bien, bajiales, donde se acumula agua, ¿no es cierto? Restingas, acumulación de sedimentos acarreados por los ríos. Los barros también son por agradación. Restingas, barriales, barros son por agradación fluvial, ¿ya? Son acumulación de material acarreado por aguas de los ríos. Tahuampas son como pantanos, donde crecen palmeras. Cochas se forman al cambio de curso de un meandro y deja como una herradura, y ahí se hace la reproducción de la tilapia, del paiche. La única cordillera de selva baja es la Contamana o San Francisco. Con este esquema ustedes van a comprender por qué en selva baja se practica una agricultura estacional y migratoria. Miren, cuando crece, los ríos amazónicos te cubren hasta qué relieve. Miren, ¿qué siente de ríos? Te cubre toda la playa, te cubre todo el barrial, te cubre gran parte de las restingas. Entonces, como ya no puedes practicar agricultura en estos sectores, ¿qué haces? Te vas a invadir otros, ¿no es cierto? Para eso tienes que talar y quemar, o sea, la roza y quema. ¿Ve? Ahora aquí ustedes pueden ver, miren, cuando hay estiaje, sí se puede cultivar la caigua, ¿no es cierto? El zapallo, el frijol. Se puede cultivar el arroz en los barros que deja, ¿no? En las restingas puedes cultivar la yuca, el frijol, culantro, camu camu, ¿no? La cocona.
Y en los altos, donde están las ciudades, puedes practicar agricultura, ganadería, plantar árboles madereros, frutales. ¿Se dan cuenta, chicos? Así es la selva baja. Generalmente las personas visitamos pues Iquitos, Pucallpa, ¿no? Que son altos, ¿no? Zonas no inundables. Aquí miren los filos, esta es la contamana, las restingas de suelos que son sedimentados, ¿ve? Los altos, Iquitos, ¿ve? Zonas no inundables. Los meandros están en la llanura, partes bajas, que cuando cambian de curso dejan estas herraduras. Esas se llaman tipiscas o cochas. Ahí se practica la reproducción de charapas, tilapia, paiche. Ahí está la playa amazónica, miren qué bonito para ir a visitar. Los barros donde están plantando el arroz. Y acá pueden ver las taguas, zonas inundadas. Y acá la cordillera Contamana o de San Francisco, simplemente cordillera ultraoriental, porque se va hacia Brasil. A ver, chicos, aquí observemos la imagen. Y nos dice, la mayoría de los sismos coinciden con los límites entre las placas tectónicas. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Verdadero. Ya, verdadero, correcto. ¿Los Andes y la intensa sismicidad en Sudamérica tienen orientación longitudinal? Verdadero. Ya, correcto. ¿Los puntos que delimitan Z coinciden con los bordes de la placa de Cocos? Falso. Claro, esta es la placa de Nazca, no es Cocos. Cocos está acá en Centroamérica, ¿no es cierto? ¿La costa atlántica presenta mayor actividad sísmica que la pacífica? Falso. Falso, pues, ¿no? Aquí están dorsales que te separan las placas, ¿sí o no? Es una zona de divergencia, no de convergencia. En consecuencia, la respuesta, como ustedes me mencionan, es la letra C. 2. Aquí. Vamos a ver las imágenes, ¿no? Y su descripción correspondiente. Este es los órganos Piura, ¿no? Este es un tablazo, ¿no es cierto? Una terraza marina. 1, casa. ¿Ve? 2, muy bien, chicos. Muy bien, Luis. 2, acá está el Pongo de Rentema, en el Amazonas. A ver. 2. Avión. 2, avión, bloque rocoso. ¿No será valle de paredes abruptas? 2B. 2D, diré. Dado. Ya. 3. Ahí está la cobra, ¿ve? 3A. Ah, ya, 3A. Ya, correcto. Esta, la de Waiwash. Barco, ¿no? Plegamiento resultante del movimiento orogénico, claro. Entonces, la letra es dado, la respuesta. Muy bien, a los que acertaron. 3. El proyecto especial Chavimochi, que es un sistema de irrigación que se extiende en gran parte de la costa de la región La Libertad. Deriva aguas del río Santa hacia los valles intervalles de Chauvirumochichicama. Chauvirumochichicama son pampas, ¿no es cierto? Chavimochic. El potencial agrícola de estos últimos relieves procede ¿de dónde? Dedo. ¿Dedo? De las acumulaciones de sedimentos ubicados en la desembocadura del Santa. ¿Desembocadura del Santa? Las pampas fueron antiguos valles altamente fértiles,
Son potencial agrícola con sistemas de riego. 3 barcos. Ahí está, ya ves, saben ustedes. Potencial agrícola de estos últimos relieves, no los materiales aluviados acarreados por antiguos cursos fluviales. Correcto. Y finalmente tenemos, fíjense, con relación al siguiente mapa, se representa un sector de la Amazonía septentrional, o sea, de la Amazonía norte. Identifique los enunciados correctos. Si te está dando a conocer norte, miren, y te está diciendo Pongo de Manseriche. Aquí rápidamente estamos hablando entonces nosotros del río Marañón, ¿no es cierto? El río Marañón, ¿ve? Entonces, dice, el curso fluvial predominante corresponde a un tramo del río Amazonas. No, pues, corresponde al Marañón. Ya. La parte occidental del área representada se localiza en selva alta. Lógico. Eso hasta sin mapa lo sé porque es parte norte. ¿No es cierto? Ya, sí, muy bien. El Pongo de Manseriche se ubica próximo al límite entre Amazonas y Loreto. ¿Verdadero? Sí, verdadero. El Pongo de Manseriche. Ya. Y la cadena montañosa desgastada es la cordillera oriental de los Andes. No, ahí menciona que es erosión. Es falso como tu corazón. Muy bien, entonces la respuesta es la letra. La letra. Muy bien. Hambre. La letra A, ¿no? Muy bien, chicos, ahí está la clave. Ahora sí, rapidito. Más que una clase, nos vamos a volver ciudadanos. Vamos a comprender nuestro rol, ya chicos, dentro de la sociedad. Ojo, tienes 18 años, no me vayas a andar con chibolitas.com, ¿ya? Ten tu enamorada de 18 para arriba. Si tienes 17, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué significa esto? Tijerita, ¿no? Profe, ¿por qué es tan mala? Porque a partir de los 18 años eres sujeto de obligaciones, restricciones, ¿no es cierto? ¿Tienes derechos? Sí, perfecto. Pero también ya saben ustedes, cada derecho tiene responsabilidad. ¿Ya, chicos? Entonces, no vayan a decir, tengo 18 años, me voy de la casa. Chévere, pues sí o no. Su mamá dirá, ya ándate, hijito, y ahora sí mi sueldo va a ser para mí sola. Ahora vas a aprender a pagar alquiler, vas a aprender a pagar luz, agua, internet. Anda nomás, hijito, tienes 18 años, haz tu gusto. ¿Sí o no? Ya. Y eres un ciudadano, pues. Un ciudadano con 18 años, con tu DNI azulito, que puedes entrar a todas las discos, puedes bailar. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Tienes capacidad de goce, tienes capacidad de ejercicio. Capacidad de goce tenemos desde el nacimiento, todos con nuestros derechos. Capacidad de ejercicio desde los 18 años. Pero cumplir los 18 no es tan fácil. No, profe, pasan los años y tengo 18. Ajá, ya te he dicho. Tienes 18, tu enamorada de 19. Por si acaso, asegurando bien. ¿Sí o no? ¿Ya?
¿Por qué? Porque sencillamente, chicos, te vas a la disco cada semana y te vuelves alcohólico, tu mamá va a tramitar una resolución judicial de interdicción. Va a decir, mi hijo no puede representarse por sí mismo. Necesita una persona que lo asista. ¿Se dan cuenta? No es que yo me voy a la jarana cada semana, ¿no? Me vuelvo toxicómana, qué chévere, ¿no? Ahora, cometes algún delito, por ejemplo, la mamá de tu chica o de tu chico que tiene 16 años te prohíbe andar con su hijo, tienes que obedecer, pues. No es que yo me escapo. Si te escapas con la chiquilla, ¿qué ocurre? Delito. Ajá, acoso sexual. A la cárcel, pena privativa de la libertad. Yo no lo digo, yo les hablo desde la Constitución. Ahora, eres un funcionario público, defraudas a tu población, no administras bien los recursos del Estado, el Congreso te inhabilita políticamente. Prácticamente ahí te acusan hasta de violación, querida Lucero. Pero yo soy mujer, mi chico es varón. No, que eres una mujer, pues, con altas temperaturas, ¿sí o no? Y que está acosando a un menor. Acá no se trata de mujer y varón, por si acaso, Acá basta. Por eso a los niños se respeta. ¿Sí o no? Eso hemos dicho desde el inicio. Ya no van a decir viejo verde, sino vieja verde. ¿Ve? Como ciudadanos, chicos, ustedes tienen que amar a su país, honrar a la patria, no dejar jamás. Miren tantos lugares bellos que han conocido hoy día. No tantos relieves hermosos para que otros denigren, no. Amo mi patria. Defiendo mi constitución hasta donde sea posible. No, si la constitución pues no corresponde a mi época, tengo derecho. ¿A qué? A la reforma constitucional. Eso depende de ustedes. Tengo el deber, ¿de qué? De pagar tributos. Tengo que tributar. Trabajo, una parte de mi sueldo se va para el Estado. Así de simple. ¿Ya? Tengo derecho al sufragio. ¿Se dan cuenta? Tengo derecho, pero también es una obligación de sufragar ¿hasta qué edad? Es obligatorio de 18 a 70 años, lo dice la Constitución, ¿sí o no? Muy bien. Así, 70, 7-0. ¿Ya? Y después ya es facultativo. Como ciudadano, miren, sufragas hasta los 70 años. El voto es secreto, personal. Después es facultativo, John. Correcto. Ahí está, ve lo que les decía. Tienes iniciativa de reforma constitucional. No vayan a creer que solamente los altos funcionarios pueden reformar la Constitución. El pueblo también, pero juntando el 0,3% de firmas. ¿Ve? ¿Podemos proponer leyes? No, profe, las leyes solo le corresponde a los altos funcionarios, a los congresistas, al presidente, a los ministros, a los gobernadores regionales. No. Nosotros también, pero con un 0,3% de la población electoral del país. Tenemos derecho a ser consultados sobre una ley o su modificatoria, ¿no? Adjuntando el 10% del electorado nacional. Profesora, entonces en conclusión, para hacer el ejercicio de mis derechos de participación, debo contar con el apoyo del 0,3% de firmas, si es para iniciativa de reforma constitucional y la iniciativa de formación de leyes a nivel nacional, o el 10% si es en caso de someter en consulta una ley de referéndum. ¿No? Referéndum es consulta. Ahora, ¿qué casos ingresan a referéndum?
La reforma total o parcial de la Constitución, todas las normas con carácter de ley y normas regionales, como las ordenanzas municipales, también la desaprobación de algunas leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, también ingresan a referéndum, y las materias relativas al proceso de descentralización. Miren, eres ciudadano, ya pues hay que controlar a nuestras autoridades. A ver, chicos, de lo que están leyendo, les pregunto a ustedes, ¿a qué autoridades podemos revocar? ¿A los elegidos o a los designados? A ver, ¿a qué autoridades podemos revocar? A los elegidos. Perfecto. A los elegidos. Muy bien. ¿Ya? Pero al congresista yo lo elijo. ¿Y lo puedo revocar? Al presidente yo lo elijo. ¿Y lo puedo revocar? No, profesor. No, porque ellos, su ley orgánica dice claramente que no pueden ser revocados hasta el término de su mandato, ¿no es cierto? Salvo delito flagrante. Es lo que dice la Constitución. ¿Ve? Ahora, yo puedo revocar, yo soy de Surquillo y puedo revocar al alcalde de Surco. No, no se puede. No. Tengo que revocar al alcalde de mi jurisdicción, ¿no es cierto? Adjuntando el 25% de firmas del padrón electoral de personas que han votado al menos una vez. ¿Sí o no? Ojo, la revocatoria no procede durante el primer año de gestión. Por ejemplo, ya John entra de alcalde de Surco. Ya, y lo vamos a revocar, vamos a pedir su revocatoria en el primer año de su gestión. ¿Qué dicen? No, no se puede. No, pues no, porque ni siquiera lo conocemos y no vamos a pedir su revocatoria, ¿sí o no? Durante el último año, tampoco. Al segundo, tercer año, sí. Muy bien. Claro, una vez que ya vean que este señor no trabaja. ¿Ve? Ahora, ¿a quiénes se les remueve del cargo? A un funcionario. ¿Cuál es la palabra clave? Funcionario público. A un funcionario público designado. Esta es la clave, un funcionario público designado. Si un director, por ejemplo, de salud de mi de mi gobierno regional no cumple sus funciones, entonces la población junta el 50% de firmas y pedimos que lo cambie. En cuanto a la demanda de rendición de cuentas, si mi alcalde gasta la plata en ahora que han hecho en unas ciclovías, yo aplaudo esas ciclovías que son importantes y que son áreas protegidas prácticamente para los ciclistas. Yo aplaudo esa gestión, pero en calles amplias, pues chicos. En calle de un carril, yo les comento aquí en Surquillo, que han hecho casi la mitad de la pista, han hecho ciclovía, y han combinado con árboles. Imagínense ustedes. O sea, no hay criterio. Y a nivel nacional creo que han tomado esa obrita de ciclovías, ya saben para qué. ¡Qué horror!
¿no? En calles angostas no puedo poner ciclovía, pues. Y a las justas es una calle de subida y otra calle de bajada. Imagínense, o sea, no sé. No sé tú, pero yo no me encuentro conforme con algunas ciclovías, con otras sí importantes. Hay ciclovías que son mágicas en calles anchas. Ahí sí, pues por ejemplo en toda la Arequipa, aplausos, ¿no es cierto? Está por el medio de la berma, excelente, no interrumpe a nadie. Pero en callecitas tan estrechas, ay Dios, ¿dónde está su arquitecto? ¿Dónde están sus civiles? Sus arquitectos sobre todo, ¿no? Porque es obras. Fácil son poner esas barritas. Otras formas, ¿cómo participamos los ciudadanos? Miren, el presupuesto participativo. La verdad que en estos últimos años, chicos, cuando yo nací, a los 18 años, ya eras consciente, ¿no?, de que eres un mayor de edad. Incluso, antiguamente, ¿no?, pues, en el Perú se obtenía la ciudadanía a los 21, y después hubo una época de maduración, y dijeron a los 18, y consultaron, y se aprobó, ¿no? Entonces, en estos últimos años tenemos, pues, ¿qué cosa? Niños de 30 años, gente muy inmadura, gente sobreprotegida, ¿no? Por ejemplo, hace poco, nomás en diciembre, una señorita terminaba secundaria. Ha ingresado al sistema, bueno, primero ingresó en el mes de agosto, una vez, en septiembre 2 veces, y en diciembre me llama su mamá y me dice: profesora, tiene que ayudar a mi hija porque ella me ayuda en el negocio. Ella cuida a sus hermanitos. Señora, le digo, ¿y su hija no piensa estudiar? Señorita, pero todo es virtual. Justamente, le digo. En esta virtualidad no gastas pasaje, no gastas refrigerio, no gastas ropa. ¿Sí o no? No gastas tiempo. En esta virtualidad, por ejemplo, yo terminé el inglés. Ya di mi examen de suficiencia de inglés, ¿no?, para sustentar mi tesis del doctorado, de la maestría. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora, en esta virtualidad, por ejemplo, para ir yo a la pre me levantaba 5 de la mañana. Tenía que tomar 2 carros para volar a la pre. ¿Ya? Y no me daba tiempo para nada. De ahí tenía que volar con otro taxi al otro trabajo. En cambio, ahora no. Desde la comodidad de mi casa, no puedo dictarles el curso. Ustedes pueden googlear e investigar lo que estoy diciendo. Entonces, chicos, tiene ventajas y desventajas. Pero nosotros, como ciudadanos, como seres humanos, como ustedes pre-San Marcos, prácticamente futuros sanmarquinos, tienen que convertir la adversidad, ¿no?, en algo que les beneficie. Yo el año pasado me he hecho 9 diplomados. 9. El anteaño pasado hice 5. ¿Se dan cuenta? Desde la comodidad de mi casa asisto a congresos, asisto a cursos, lo que no podría hacer presencialmente. Y tanto así le hablo a mis sobrinos que ahora este año termina la maestría. No, en julio terminaría la maestría. ¿Se dan cuenta? Entonces, la situación es así, pues, chicos. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que trabaja también en San Marcos,
que con la Facultad de Industrial se ha ido a Berlín, ha llevado a un grupo de estudiantes, todos gratis, pagados por la universidad de allá, de Alemania. Ha presentado un proyecto y un grupo de proyectistas de estudiantes fueron ganadores. ¿Han aprovechado o no han aprovechado? ¿Sí o no? A ver, en Estados Unidos nos dice, bueno, le dan la ciudadanía desde los 21. Sí, pues porque a veces no alcanzan esa madurez, ¿no? Entonces, en el Perú tendríamos que hacer un proyecto de ley, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que pueda ser aprobado en el Congreso, luego entra el referéndum y después se cambia esa parte de la Constitución. ¿Cierto? Recuerden, chicos, que nosotros trabajamos a partir de la Constitución. Ya todas las respuestas que ustedes den es dentro de un marco teórico. No vaya a ser que, ay, profesora, yo respondo lo que quiero, lo que yo pienso. Tu opinión no importa. Para mí sí, pero para el examen, no. El examen se elabora en función de marcos teóricos y normas. ¿Ya, chicos? Eso hay que tener en consideración. Ahora, la consulta previa, por ejemplo. Si una comunidad tiene petróleo en el subsuelo, no es que tú eres Estado o empresa privada y vas y sabes que yo quiero explorar y explotar este recurso y punto. No, señores. La Constitución bien claro dice, tanto las comunidades campesinas como las comunidades nativas tienen derechos a ser consultados. Si las comunidades dicen, no, de mi comunidad no sacas ni minerales, ni petróleo, ni bosques, ni nada, se respeta. ¿Ya? Porque ni siquiera el Estado, dice la misma Constitución, puede usurpar los bienes de las comunidades campesinas y nativas, salvo en estado de abandono. Eso es lo que dice textual en el título 2, capítulo 6 de la Constitución. Por eso les he dicho, hay que estar con la Constitución. ¿Ya, chicos? Ahora, la consulta vecinal de demarcación territorial. Lo que toda la vida ocurre en zonas de frontera. Por ejemplo, gente que vive en San Isidro, gente que vive en Magdalena, ahora van a entrar a una consulta vecinal. Porque algunos vecinos dicen, yo quiero ser de Magdalena, y otros vecinos dicen, yo quiero ser de San Isidro, ¿no? Entonces, para hacer esa demarcación, quién limpia aquí, quién limpia allá, porque siempre la parte de Magdalena es un poquito sucio, en cambio la parte de San Isidro es mucho más limpio, entonces los vecinos van a decidir de dónde a dónde se va a demarcar, ¿ya? Es previa consulta vecinal. Y ahí participa OMPE, lógicamente. Ese es un proceso democrático, ¿no? Esas organizaciones políticas, procesos electorales, organizaciones sociales, civiles, los medios, la participación de los medios de comunicación es una evidencia de la práctica democrática de nuestro Estado peruano, ¿no? Está permitiendo la participación. Aquí no hay dictaduras, ¿eh? Ahora, después, cumples tus 18 años, puedes ser candidato, ¿no? Según los requisitos, puede ser, por ejemplo, como regidor, ¿no? Pero por la cuota de jóvenes, ¿sí o no? Puedes participar en las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, ¿no? Puedes a los referéndums. Ahora, profesora, para jueces puedo participar eligiendo, porque aquí es mayores de 30 años. O sea, todos tienen sus edades, ¿ya? Ahora, profesora, después de 18 años, ¿puedo formar mi partido político? Sí, puedes formar tu partido político, ¿no? Porque el partido político, pues, es la expresión de querer participar en la conducción del país, ¿no es cierto? A través de las elecciones. Ahora, profe, pero ¿cómo participo? ¿Cómo armo mi partido político? Primero, para tener tu partido político tienes que tener en conocimiento qué quiero formar, mi partido político o mi movimiento político.
Si es partido político, tienes que estar consciente de que esa organización tiene que tener sedes a nivel nacional y participar en los 3 niveles de gobierno. Ya, partido político, acuérdense, tiene alcance nacional y se presenta a procesos electorales en los 3 niveles de gobierno. Y si es movimiento político, solamente es de tu distrito, de tu provincia, de tu región, ya, movimiento político. Ahora, tienes que saber también que tienes que registrarte en el Jurado Nacional de Elecciones. Y para registrarte, tanto como partido político o movimiento regional, tienes que tener un estatuto, un comité partidario, una lista de adherentes. Ahora, si formas un partido político, te van a verificar las firmas de tus adherentes, ¿no? Y esta estará a cargo de todo tu padrón electoral de la OMPI. Y si es un movimiento regional, tendrá que ser aprobado por RENIEC, toda la verificación de ese padrón electoral que tienes. Ya, no es tan fácil. Ahora, tienes que saber también que si tienes un partido político, ¿cuál es tu visión? ¿Solamente presentarte a procesos electorales? Porque los partidos políticos tienen que ayudar con la gobernabilidad del país. Los partidos políticos jamás pueden destruir al Estado. Nunca el Jurado Nacional de Elecciones te va a inscribir si eres un partido terrorista, pues no te va a inscribir, porque está prohibido por ley. Si eres un narcotraficante, tampoco te va a inscribir a tu partido político, ¿ya? Por eso acá dicen, ¿no? Están impedidas aquellas agrupaciones políticas que promuevan la destrucción del Estado de Derecho. Profe, pero ¿cómo han dicho que Movadef? La prensa dice lo que quiera. Entonces, a ustedes cuando respondan una pregunta no me van a hacer a partir de la visión de lo que dice la prensa, sino a partir de la visión de lo que dice la ley, ¿ya? El marco teórico que le estamos dando. Ahora, las alianzas, por ejemplo. Profesora, ¿cuándo se forman las alianzas? Cuando 2 partidos no alcanzan, de repente, piensan no alcanzar una votación del país, ¿no? Entonces, 2 partidos que, bueno, como el APRA y el PPC, por ejemplo, no se unen para presentarse a un proceso electoral. Y luego termina el proceso electoral y cada uno calabaza, continúa con su partido. En cambio, cuando hay fusión, es como Pokémon, ¡pum!, se juntan, se fusionan. 2, 3 partidos políticos que están ya caídos, que no tienen adherentes, se juntan y ponen un nombre, ¿no? Una vez fusionados, lógicamente no se pueden separar, ¿ya? Siguen para adelante. Ahora, ¿qué cosa es una democracia interna? Dentro de los partidos políticos, no es que yo fundé, yo voy a ser presidente. Yo fundé, yo soy el número 1 en la lista de congresistas. Yo fundé, soy el presidente regional, el principal candidato. No. Así no se trabaja en los partidos políticos. Se practica la democracia interna. ¿Qué cosa es la democracia interna? Es esa elección, ¿no?, de representantes a diferentes cargos. Por ejemplo, ¿no?, dentro de la democracia interna se elige primero a sus dirigentes, ¿no? ¿Quién va a ser el vocero principal, por ejemplo, de ese partido político, ¿no? Se elige a los candidatos, por ejemplo, al Congreso, una lista de candidatos. ¿Por qué va a ser el número 1, el número 2, el número 3? ¿No? Hay un debate interno y un proceso electoral dentro de cada partido. ¿Se dan cuenta? Para elegir al candidato presidencial, al candidato de repente a la gobernación regional, a las alcaldías, a las regidurías, ¿no? Hay todo un proceso electoral interno. A ello se
denomina democracia interna. Pero no solamente eso ocurre, los partidos políticos deben tener en cuenta, jóvenes, las cuotas electorales. Antes de pasar a las cuotas electorales, les voy a decir las prohibiciones, por ejemplo, ¿no? Los partidos políticos están prohibidos de entregar táperes, están prohibidos de entregar dinero, regalos, dádivas, ¿no? Que yo te doy una canasta, qué bonita, y votas por mí. No es así. Están prohibidos. Están prohibidos de recibir aportes de personas condenadas. ¿Se dan cuenta? Ay, ¿no? Están prohibidos, por ejemplo, las candidaturas de personas condenadas a pena privativa de la libertad con sentencia consentida, ¿no? O ejecutoriada por terrorismo, apología. Profe, ¿y entonces por qué decían de que ese congresista, etcétera, son terroristas? Si está prohibido. Ahí está, pues ustedes lean. ¿Qué dice la ley? Porque esto es copia de la ley. ¿Y qué dice el periodismo? ¿Se dan cuenta? Entonces uno va pensando, ¿no? ¿Es legal o ilegal lo que está diciendo? Claro, cuando no está sentenciado es otra cosa, está en proceso de investigación. Pero cuando la investigación es consentida, tampoco. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno abre la boquita. Miren, ve. Ahora, los partidos políticos tienen que tener también en cuenta de que dentro de ese proceso democrático de elección interna tiene que considerar que el 50% debe ser de candidatos varones y 50% de mujeres, que debe dar oportunidad de participación a los jóvenes menores de 29 años de edad, quiere decir entre 18 y 29 años. Tiene que haber candidatos, ¿no es cierto?, que participen también en ese proceso electoral, que representen a la juventud. Tienen que hacer partícipe a las comunidades campesinas y nativas, si que existe dentro de esa jurisdicción, si es un movimiento regional, y si es un partido político de alcance nacional, tiene que dar oportunidad también, pues, a los representantes de las comunidades campesinas y nativas. ¿Se dan cuenta? Ahora, los ciudadanos también participamos en organizaciones sociales. Fíjense, en organizaciones de base, como centros materno-infantil, por ejemplo, ¿no? Como vasos de leche, comedores populares, como organizaciones de vecinos, por ejemplo, las juntas vecinales, ¿no? Para erradicar la basura, las excretas de los animales, ¿no? La asociación de viviendas. Podemos participar también en asociaciones juveniles, culturales, deportivas, ¿ve? Las organizaciones de la sociedad civil, ya habíamos trabajado nosotros, por ejemplo, ¿no? En la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Eso hemos trabajado, ¿no? Que agrupa a 84 organizaciones, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, una de ellas es Proética, porque las otras ya la hemos trabajado, ¿no? Que pues te otorga asesoría legal, la Comunidad Andina de Juristas, el Instituto de Prensa y Sociedad, la Sociedad Civil Transparencia, pues son instituciones que aseguran, por ejemplo, que las encuestas sean bien encaminadas y no sean encuestas truchas, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que las encuestadoras han sido bastante cuestionadas. Y han visto ustedes el video de Montesinos, ¿sí o no? Dale a tal encuestadora tantos miles, $30,000, ¿no? Y listo, ya la encuesta cambia. Oye, ¿cómo era? O sea, su palabra era que yo manejo al país como se me pega la gana, ¿no es cierto? Y podían cambiar, modificar resultados de, por ejemplo, de las encuestadoras, ¿no? Y para eso existe, pues, la Asociación Civil de Transparencia, para que esté ojito, ¿sí? Y lógicamente,
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para que proteja nuestros derechos humanos a través de sus diferentes organismos, ¿ve? Amnistía Internacional, Manuela Ramos, Flora Tristán, APRODE, a la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ¿no? Exactamente, se van contra la ley, José, ¿no? Y no pasa nada. Pero es nuestra opinión, pues nuestra humilde opinión, y nosotros tenemos que contestar respecto, ¿no?, a lo que dice la ley. Por ejemplo, aquí la ley, ¿qué nos dice? El artículo 2 de la Constitución, que tenemos derecho a la libertad de información, de opinión, de expresión, de difusión de pensamiento. ¿No es cierto? Los medios de comunicación deben ser un espacio de debate, un espacio en el cual se informa con transparencia y verdad, y no se distorsiona informaciones. Esas son, ¿no?, los principios que debe manejar, ¿no?, cada uno de los medios de comunicación. Los delitos cometidos por los medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Esos diarios chicha, la Virgen que llora sangre, ¿sí o no? El voto, miren, ahora acá, el voto, rapidito, todos. El voto es el acto por el cual un ciudadano expresa apoyo o preferencia por un candidato o selección de candidatos durante el proceso electoral. Ya sabemos, ¿no? De acuerdo con la legislatura peruana, identifique el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ya, rápidamente, chicos. ¿Es obligatorio desde los 18 hasta los 65? Falso. Falso. Razón, falso. ¿Solo gozan de este derecho los ciudadanos por nacimiento? Falso. Falso. Claro, también los que están por opción, ¿no es cierto? ¿Es facultativo para los mayores de 70? Verdadero. Como tu amor. ¿Los ciudadanos que no concurren a los comicios son sujetos a multa? Verdadero. Verdadero. Por tanto, la respuesta es La D. La D. dedo. 2. Correcto, John Jairo. Ah, ya ves, correcto todos. Ahí está, un like, eso significa para todos. La interdicción civil es la acción judicial por la cual una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles. A continuación, identifique los enunciados correctos relacionados con ese procedimiento. Máximo es un adulto de 31 que fue declarado interdicto al cumplir los 18 años por sufrir de autismo. ¿Qué dicen? La Constitución es clara, no se debe discriminar a nadie. Entonces es falso, ¿no? Las personas con discapacidad, a pesar de esta condición, no están sujetas a la interdicción. Lógico. Verdadero. Roberto, un empresario que se encuentra en estado de coma, por lo que el Poder Judicial puede declararlo interdicto. Verdadero. Lógico. Verdadero. Ahí está, ya ves. Este trámite judicial puede ser solicitado por el cónyuge, sus parientes o el Ministerio Público. Verdadero. Lógico. En consecuencia, la respuesta es la letra B. ¿Ya ves, chicos? Fácil. Vamos, 3. De acuerdo a un informe del Ministerio de Inclusión MIDIS, a fines del 2020, el 73% de los comedores del ámbito del programa de complementación alimentaria habían reiniciado sus operaciones en el país, aplicando los lineamientos de seguridad sanitaria emitidos por su sector. Estas iniciativas populares son organizaciones ya pues de base, ¿no es cierto? Esas sí las sabemos todas. Muy bien, 4. Los partidos políticos son instituciones fundamentales que promueven la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. Para su inscripción y reconocimiento legal es necesario que estas organizaciones cumplan con los siguientes requisitos. A ver, el acta de fundación, lógico, todos tienen que Verdadero. tu amor. Las actas de constitución de los comités partidarios. También verdadero. La relación de candidatos. Verdadero. Esto se practica dentro del proceso de democracia interna. Y para los requisitos es necesario para su inscripción y reconocimiento. Una vez reconocido, pues sí, ya. El 4 sí es verdadero. Entonces, la respuesta es la letra C. Casa.
¿Casa? Es La C. 1, 3 y 4. Es la C, Miss. 1, 2 y 4, profesor. Ah, perdón, 1, 2 y 4. Está bien. Correcto, yo misma hago y mira, ve. La sigues. Ahí está, chicos. Entonces, ya ves, terminamos con la lengua afuera. Buen provecho, chicos. Un abrazo a cada uno de ustedes, ¿no? Y qué bueno por su participación. Resistiré. Esa creo que va a ser nuestra canción. Son extraordinarios. Un abrazo y que tengan una tarde maravillosa. Hasta la próxima, baby. Chao, corazones. Gracias, profesora. Cuídese. Gracias, chiquitos. Cuídese, profesora. Son lo máximo. Cuídense mucho. Linda tarde también para ustedes. Bye, bye.